Bienvenidos a todos esta noche. Estoy muy feliz de saludarlos. Gracias por conectarse a Ni Tontas ni Locas. Yo les dije que estaba súper nerviosa y emocionada porque hoy tengo un invitado increíble. En verdad, siento que las últimas veces nos hemos conectado porque es un espacio para mujeres, para conectar cómo nos sentimos, para contar la realidad de lo que podemos vivir del día a día. Pero también hay una parte muy importante y es los hombres también pasan por situaciones que, a diferencia de nosotras, pues no tienen las herramientas o no están acostumbrados a Más poder bien. exteriorizar las emociones. Entonces, este live, pues nada, estoy súper emocionada que podamos hacerlo junto a mi gran amigo. Esperemos unos segundos a que todos se conecten. Yo les había dicho, si tienen hermanos, primos, tíos, novios, esposos que quieran conocer un poco más de salud mental en hombres, por favor, mándenles este live. ¿Se escucha bien por ahora? ¿Sí? ¿Nos dos escuchamos bien? Bien, Todo súper. perfecto. Bueno, entonces voy a presentar a mi super invitado. Él es Juan Sebastián Arango. Él es acelerador social. Ahorita nos vas a contar un poco qué significa. Fue consejero presidencial, vicepresidente de Asuntos Públicos en FENALCO y bueno, tiene una lista gigantesca de trabajos que tiene que ver con comunicación, con liderazgo, con temas sociales y bueno, cuéntanos. ¿Estás Bueno, feliz de estar Nani, acá? gracias, feliz. Feliz porque por lo regular a uno casi nunca lo invitan a los espacios de las mujeres. Estamos creando una segregación muy compleja de acá nosotros con nuestros temas y allá ustedes con nuestros temas. Cierto. Y pues creo que cuando uno se encuentra en conversaciones con la gente que piensa diferente a uno, que es diferente a uno, que siente diferente a uno, pues las cosas surgen mejor. Yo creo que yo suelo decir que necesitamos muchas conversaciones incómodas. Y esperemos que hoy nos podamos incomodar un poquito sincerar. desde nuestras construcciones sociales que nos han impuesto, porque así como a las mujeres les han impuesto una cantidad de construcciones sociales, a los hombres también nos han impuesto una cantidad de construcciones sociales. Entonces, con Dani el otro día hablando, dijimos, esto vale la pena que nos peguemos una charlada en otro espacio. Sí, además porque creo que es muy valioso, siempre escuchamos de pronto versiones muy cerradas sobre las vivencias de los hombres, pero muy pocas oportunidades pues, existen para poder escuchar la otra parte, ¿no? Sí. Ahora, yo no soy un experto en salud mental, ¿no? Pues, ni soy psicólogo, ni esas, pero digamos que lo que hoy queremos hacer es contar un poco desde mi espejo, desde lo que yo he vivido. No, total, sí, cero juicios, este es un espacio Sí. de cero juicios, aquí no se va a culpar a nadie, aquí no se va... Pues, Ni a nada. tampoco soy experto en nada, ¿no? Entonces, esto tómelo para que quien le sirva lo que uno puede decir y le haga sentido y le haga match, bienvenido, y el resto, pues, si no le parece, lo puede desechar. Sí, ¿cierto? cero juicio. Entonces vamos a empezar. Bueno, quiero saber cómo llegaste a concluir que la salud mental es importante. Bueno, esa historia tiene como dos momentos. Un momento del éxito y un momento de retos. Claro. Entonces, yo era consejero presidencial, estábamos en medio del paro nacional del 2021, yo estaba teniendo conversaciones con todo el equipo de gobierno, yo trabajaba en el gobierno del presidente Duque, con miles de jóvenes en todo el país, y en ese momento como de empoderamiento, de estar liderando una causa que era ayudar a encontrarnos en una conversación difícil, en un momento difícil del país, en fin, en esa conversación comenzaron a hablar mucho de salud mental. Okay. Y lo raro era que el tema no venía de las mujeres, venía de los hombres. Los hombres, cuando estábamos en las mesas de diálogo, los jóvenes nos decían, los pelados, como le llamamos nosotros, decían, oiga, hablemos de salud mental. Hagamos cosas de salud mental. Necesitamos una política pública de salud mental. Entonces, para mí, ese momento fue como muy revelador, como muy, ¿por qué estos pelados están hablando de salud mental? Ya había pasado un poco la pandemia, ya habíamos levantado un poco el veto de hablar de salud mental en general, pero me llamó mucho la atención de por qué los jóvenes hombres estaban hablando de eso. Entonces, cuando uno mira los datos, pues se da cuenta por qué. En Cuéntame. América Latina, el 78% de los suicidios son hombres. Es decir, por cada suicidio de mujer,
hay 3 de hombres. Las mujeres intentan suicidarse más, pero los hombres lo logran más. Ok. Y en los hombres mayores de 45 años en toda América Latina es la principal causa de suicidio. Entonces, hay un problema de salud pública también. Entonces, ese fue como el primer acercamiento. Y después, tuve que afrontar un momento en mi vida personal de muchos retos. De retos profesionales, de retos personales, de retos emocionales, sentimentales. Sí. Y llegué a un momento en mi vida en el que, wow, me dio un huequito allá maravilloso que existe, donde lo único que uno puede hacer en ese hueco es renacer y rehacer cosas. Y cuando estaba en ese proceso y comencé a tener una terapeuta permanente y comencé a hablar de esto, al principio lo hablaba más con mis amigas, Ok. era como más fácil la conversación, Ok. porque sentía que había muchos constructos sociales para hablarlo con mis amigos. Después encontré un combo bacano de amigos para hablarlo. Pero al principio era difícil, entonces me comencé a preguntar mucho, ¿por qué no hablar más de este tema en la sociedad? Ok. Y pues lo hago mucho en privado, no lo hago en público, esta es la primera vez que lo vamos a hacer en público. Y es un cuestionamiento permanente sobre la construcción social que tenemos alrededor de los hombres. Ok. Y de ese hombre macho, Alfa, que no yo todo llora. lo puedo, el no llores, el no puedes estar emocionalmente abierto, Frágil. la confusión entre vulnerabilidad y debilidad, Sí. como a aquellas masculinidades frágiles, hablar de estos temas los intimida y los sienten como un ataque. Entonces, eso me ha llevado como mucho a intentar entender esto. Sí. Y con amigos hemos encontrado un espacio en común también para hablar de esto y para comenzar a preguntarnos cosas, y es, ¿por qué no podemos ser más abiertos? Ok. ¿Por qué no podemos acercarnos más a estos temas? Ok. Es muy cierto que yo creo que la verdad es que los hombres tienen una presión social de ser como el eje, como fuertes. No puedo demostrar debilidad, no puedo mostrar fragilidad, no puedo expresar mis emociones, porque creo que tampoco pues como que están en contacto, entonces pues desconocen cómo poderlos hacer públicos. Claro, O sea, hay no es- menos herramientas. De acuerdo. Entonces, para ti, hoy en día, ¿cómo es el rol de los hombres en la sociedad? Pero yo creo que es un rol que se está replanteando en muchas cosas. Sí. Porque tenemos, que estoy totalmente de acuerdo, esta no es una conversación sobre feminismo y machismo, hay un rol diferente de la mujer. Ok, sí. Y ese rol diferente de la mujer necesariamente tiene que replantear el rol del hombre. Claro. Necesariamente lo tiene que replantear. Entonces, tenemos como muchos retos como hombres. Primero, entender ese nuevo esfera que están viviendo las mujeres, de empoderamiento, de capacidad, de liderazgo, de comprensión. Son totalmente diferentes a lo que vivieron nuestros padres. Pero ¿cómo encontramos nosotros nuestro espacio ahí? ¿Cómo encontramos para que nuestra masculinidad siga siendo aportante, pero al mismo tiempo también podamos estar en un espacio en el cual podamos mostrar nuestras emociones, podamos ser vulnerables, podamos entablar conversaciones empáticas, conversaciones desde las emociones sin ser juzgados? Porque entonces cuando uno como man dice, no, hoy no voy a la comida porque tengo terapias, ¿qué está pasando ahí? ¿No? La conversación algunas veces con algunas mujeres, para no hacer generalizaciones, sobre tu vulnerabilidad después puede ser utilizada en tu contra, ¿no? ¿Cómo es eso? Explícame un poquito más. Entonces tú te adentras en la conversación, abres tu vulnerabilidad, abres tus herramientas que estás adquiriendo, y como estamos acostumbrados a ser fuertes, a ser distantes, a poner la ley del hielo, etcétera, eso se devuelve, ¿no? Eso se devuelve. Y yo creo que esta es una conversación súper necesaria hoy en día en la sociedad. Y es cómo es el rol, cómo también existen presiones sociales para los hombres. Cómo tú a los 35 años tienes que tener X, Y, Z, tu carrera profesional tiene que estar en X o Y punto, tu constructo social tiene que estar en X o Y punto, para poder ser aspiracional o par con una mujer. Entonces creo que todo eso está replanteando muchos retos. Y la única manera, creo yo, desde mi poco conocimiento, desde mi Desde tu experiencia, percepción. y desde mi perspectiva, es dar muchas herramientas. Herramientas que no están tan a la mano para los hombres. Que por nuestro propio constructo social
están más a la mano de las mujeres. ¿Como cuál? Como aparte de la salud, pues como ir a terapia. Como estar en terapia, como tener la posibilidad de tener espacios de conversación, como enseñarle a los jóvenes, a los niños, que entre hombres estos temas se pueden hablar. Tengo un grupo de amigos con los que pasamos como por el mismo momento, entonces decíamos, aquí lamiéndonos las heridas de leones. Y es eso, y es, tú no puedes, no necesariamente solo puedes hablar con tus amigos de fútbol, necesariamente puedes hablar de los temas que típicamente nos han dicho que debemos hablar, no, también podemos hablar de esto. De las emociones, de las emociones, de cómo nos sentimos, de nuestras dificultades, de los retos que tenemos a diario. De todo eso. Entonces, creo que hay como un gran reto de levantar un paradigma y un estigma para que los hombres tengan más herramientas y podamos tener parejas más estables, líderes más comprometidos, mejores padres, mejores compañeros, y podamos tener entre todos esa construcción social. Y ahí creo que tenemos un trabajo grande que hacer como país, como sociedad, como actores normales de la sociedad. ¿Y tú cómo lo viviste desde Juan Sebastián? Yo cómo lo viví, es un reto muy fuerte, muy difícil. Sobre todo, en mi caso que he ejercido liderazgo público, pues he estado liderazgo en el sector público, que he ejercido cargos en el sector privado, que mi vida era como una especie de vida de escalones permanentes. Llegar un momento en el que tú tienes que decir, hay que parar, hay que recalcular, hay que pensar. Y necesito ayuda. Necesito ayuda. Y al principio es muy que nadie se dé cuenta. Esto soy yo acá con mi proceso, con mi cosa, yo esto mejor no lo hablo mucho. Pero en mi caso personal, yo me di cuenta que hablar era una de las mejores herramientas. Conversarlo con mi familia, conversarlo con mis amigos, conversarlo pues solamente con los profesionales que lo tienen que acompañar a uno en esto, poner el tema de conversación, hablar con tu círculo más cercano de ese tipo de cosas, creo que abrió una nueva forma de ver las cosas para mí. Y creo que sería muy valioso que nos diéramos la oportunidad como hombres de abrir ese aspecto en nuestra vida. Porque uno puede construir mejores relaciones. Ahora, eso no pasa del día a la mañana. Si tú has vivido en mi caso, 36 años, pues a las patadas, y entonces pues te levantas y dices, bueno, ahora sí me voy a ocupar de mí. Eso pues es un proceso en el que vas poco a poco. El tema de la salud mental o el tema de la evolución espiritual, porque creo que también es como de la conciencia y demás, es como un trabajo diario y eterno. Claro. Porque son traumas de toda la vida que posiblemente en esta vida no vas a terminar de solucionar, los otros sí, pero igual siempre la vida te va a poner situaciones más difíciles y más complejas y con las cuales tienes que tener herramientas emocionales para poderlas asumir de la manera más gentil contigo y con tu entorno. Claro. Ahora, tú me decías que es importante poner estos temas sobre la mesa en todas, pues como en todos tus círculos cercanos, que son familia, amigos, pareja. ¿Cómo fue ese encuentro de Juan Sebastián cuando empezó a hablar de eso? ¿Fue rechazado, no fue rechazado? No, creo que ¿Fue juzgado? No, creo que la gente fue muy empática. Okay. La gente creo que fue muy empática. No faltará el que haya dicho que si tenía problemas de orientación sexual por ese tipo de conversaciones, suele pasar. Pero a mí me ayudó mucho en dos cosas. Primero, en mi proceso personal y segundo, en mi proceso de liderazgo. Sí. Porque solemos tener esa idea social de que los líderes nunca se rinden. De que quienes queremos ejercer o hemos ejercido posiciones de liderazgo, podemos con todo. Entonces trabajamos 7 días a la semana y a este país le encanta ver al presidente trabajando el domingo a las 8 de la noche y al alcalde y al gobernador y el yo todo lo puedo y yo siempre estoy disponible. Y no. Y el trabajo primero. Claro, y no necesariamente. Necesitas parar. Necesitas parar por una razón fundamental. Y es que si tú no tienes mucho de ti, no le puedes dar mucho a la sociedad. Si tú estás muy vacío, muy golpeado, muy no resuelto, pues todo lo que viene de la sociedad, que es una gran demanda porque ayudes a solucionar, porque movilices. Son problemas, sinceramente. Claro, exacto. O sea, tu trabajo es solucionar problemas en muchos casos. Entonces, si tú no estás bien, si tú no pones esta conversación en ese concepto de liderazgo, creo que va a ser muy difícil tener líderes que afronten los nuevos retos globales y los nuevos retos que estamos viviendo.
porque necesariamente nuestros líderes, hombres y mujeres, porque a las mujeres, con las mujeres es más agresivo todavía. Sí. A las mujeres en las posiciones de liderazgo se les exige más que a los hombres solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, si no hay un liderazgo vulnerable, un liderazgo que sea capaz de poner sobre la mesa el hoy no me siento bien, hoy necesito un respiro, hoy necesito repensar cosas, creo que le vamos a pedir, creo que nuestros líderes tienen una gran posibilidad de equivocarse si no ponemos este tema sobre la conversación, y por eso yo últimamente he comenzado a hablar mucho de liderazgos vulnerables, de que tenemos que entender que no siempre se puede, no siempre puedes todo, no siempre todos los días te levantas con el mismo ánimo de servir, Sí. no siempre te levantas con el mismo ánimo de yo puedo cambiar el mundo. Hay días que necesitas ocuparte de ti para poder salir a hacer eso. Pero esos son pasos que tenemos que ir dando, creo que yo, despacio. Mira, por ejemplo, el tabú que hay todavía alrededor de los temas de salud mental en los políticos. Cuando podría ser una conversación abierta. Una conversación para que nos funcione a todos. A todos los ciudadanos nos conviene que nuestros líderes estén bien. De acuerdo. Y esa es una conversación que deberíamos abrir. Bueno, y explícame más, ¿qué es eso de masculinidad vulnerable? Sí, es que yo... O sea, ese concepto me genera muchas dudas. Claro. Es muy nuevo para mí, así que, bueno. Es que en este camino he como descubierto, bueno, primero creo que cuando uno se adentra en ocuparse de uno, lo primero que uno entiende es que la vulnerabilidad es un superpoder. Sí. Y que la vulnerabilidad te permite encontrarte. Yo creo que la vulnerabilidad te muestra eso que necesitas ponerle atención, sanar, para poder ajustar y salir al mundo como pues con otra perspectiva. Eso es lo que te permite dar ese salto y esa evolución, porque te duele. Entonces, claro, los hombres tenemos un rol natural en la sociedad, Sí. que varía, que ya no es el mismo rol de de hace siglos. Entonces, no sé, cuando vivíamos en cuevas, los hombres salían y cazaban mamuts y volvían con el mamut, y esa es su forma de proveer, ¿no? Vivimos cosas que llevaron a unos extremos que no son sanos, económicamente, financieramente. Pero hoy la pregunta es, ¿cuál es nuestra forma de proveer como hombres? Que sea empática y que esté alineada con el nuevo rol que está viviendo la mujer. Entonces, cuando usted no pierde esa masculinidad, Sí. pero se abre a esas conversaciones, se abre la conversación de la emocionalidad, se abre la conversación de la vulnerabilidad, Sí. de la empatía, de todo este tipo de cosas, pues creo que hay una masculinidad que puede aportar mucho más que simplemente el constructo social de yo soy A, B, C, y yo todo lo puedo, y yo hago, y yo subo, y yo bajo. No, a veces no puedo. Está bien decir, a veces no quiero. Y eso no significa que mi masculinidad se disminuya Claro. o se debilite. Entonces Sí. hay como una confusión entre que si tu masculinidad es vulnerable, es porque es frágil. Y yo creo que son dos cosas muy diferentes. Creo que una masculinidad vulnerable, que se abre a conversaciones, que es capaz de hablar, Que es capaz de sentir. Exacto. Simplemente es eso. Y de expresarlo. Claro. Entonces creo que eso nos ayudaría mucho más a aportar en un nuevo rol que las mujeres también están abriendo en la sociedad. Y que en realidad ese rol es bien complejo definirlo, que no me atrevería a hacer como juicios, pero se alcanza a desdibujar hasta dónde llega uno o lo otro, porque creo que todos tenemos las mismas capacidades, pero claro, si dentro de nosotros como mujeres estamos encontrando nuestro lugar en el mundo, a través de la educación, a través del poder, ¿no? Porque estamos llegando a cargos de poder. El hombre, entonces, ¿cuál sería su rol a nivel familiar, a nivel, pues, como social? Creo que también hay una manera de, no lo había pensado hasta ahora, ¿sabes? Como que no sé cuál sería el nuevo rol. Pues yo creo que el nuevo rol tiene mucho que ver con aprender a romper un constructo social que nos impide comunicarnos asertivamente con las otras personas, Sí. con las personas de nuestro mismo género, con las mujeres, con nuestras relaciones, con las relaciones de poder, con el nuevo rol. Es que yo que he estado en el servicio público, Sí, el servicio público es muy agresivo con las mujeres, demasiado. muy agresivo. Y ojalá ese nuevo rol ayude a que sea menos agresivo.
Sí. Que haya obviamente competencia y que puedan suceder todo lo que Pero estamos es que avanzando. la competencia es sana hasta un punto, ¿no? Claro. Es igual como todo, pero creo que entonces la construcción de los roles pues como del femenino o el masculino dentro de la sociedad se construyen pues como en los vínculos. Porque es que yo creo que ya todos son acuerdos. Y en las Es diferencias. que ahorita es muy difícil decir esto es lo que hace que esto sea masculino, porque ahorita todo se puede hacer. Exacto. Y lo otro es, el nuevo rol es, ¿cuál es tu nuevo rol con tu familia? Cuando obviamente ya, pues no sé, por lo menos en mi círculo social, en todas las parejas, hombres y mujeres tienen que trabajar por igual. Sí. Y si toman la decisión de que uno de los dos, por ejemplo, se queda en el hogar, es un trabajo igual de difícil que el que sale al mundo económico. Sí, se valora hoy en día. Exacto. Entonces, ¿cuál es tu nuevo rol ahí? Por eso es una construcción de... Y creo que es una construcción muy individual. De Pero acuerdo. para dar esa construcción individual, volvemos a lo de antes. Tienes que conocerte. Tienes que darte la posibilidad de ser vulnerable, de poderte conocer, de poderte mirar adentro, de poderte mirar al ombligo, de poder decir, esto no lo puedo hacer, esto sí lo puedo hacer. Hay un tema de amor propio. Pues ¿Cómo la base hiciste? de todo. ¿Cómo hiciste para poder dar ese salto después de que pasaste por ese lugar oscuro donde llegaste entonces al tema de la salud mental, de buscar ayuda, de empezar a compartir, empezar a cambiar? ¿Cómo fue reconstruirte No, contigo? es eso, El es- tema de tu amor propio. Es puro amor propio. Es decir, es Aceptarte, valorarte, aceptar respetarte. lo que uno tiene, aceptar lo que uno es, aceptar lo que uno ha construido. Y no solo es cómo sale uno de los momentos retantes, sino que toda tu vida se tiene que vivir con amor propio. Porque en los hombres el amor propio está dado. Es decir, ¿Cómo así? se asume que lo tiene. Ok. Porque como estamos en el día a día, en el yo sí. soy el macho, en el de yo puedo, en el Sí. de tú qué necesitas, a dónde te llevo, a dónde te traigo, a dónde te subo, a dónde te bajo, cómo te invito, cómo te traigo, se asume que lo ya te tienes, amas. que lo tienes muy marcado. Y a veces nos dan ese espacio como sociedad de decir, no, de pronto lo necesito trabajar Descúbrete más. un poquito más. Sí, o, necesito- o mira si lo que estás haciendo lo haces pues como por una enseñanza social, o sea, porque te enseñaron a que tenías que ser así, o porque realmente te nace, o qué es lo que te nace, o sea, cómo hacerse una de esas preguntas. Claro, el cuestionamiento permanente para poderlo construir, porque vamos como en un coche, como en un piloto automático. Sí, Entonces, claro, tenemos una forma. Afortunadamente esto ha cambiado mucho también, hay que decirlo, porque Sí. hoy en día las generaciones también le enseñan otras cosas a los niños Claro. y a los jóvenes también les enseñan otras cosas. Pero en mi generación, por lo menos, no era tan común. ¿Ok? Pues no. de los valientes que se atreve a hablar ¿Cierto? de estos Pues no temas. sé si sea de los valientes, creo que es más de la conciencia. Ok, Porque creo que no podemos, creo que hay que encontrar ese nuevo espacio en la sociedad. Un nuevo espacio en el que uno dice, esta es mi nueva forma de aportar. ok, Y claro, en la medida en la que yo aporto, pues los discursos se vuelven menos excluyentes y se vuelven más conectados. wow, ¿Ok? sí. Y eso tiene mucho que ver con nuestra forma de relacionarnos con los nuevos movimientos, con la nueva forma de ver Y es a que las hay demasiada mujeres. información y hay demasiada libertad para elegir lo que quieres. Entonces, es muy importante que uno se conozca. Ahora, ¿cuál es ese momento que tú dices, en esta sección se llama Ni tontas ni locas? No sé cómo lo llamaría. En tu versión masculina. Ni machos ni huecos, una vaina así. Ni machos, bueno. Sí, o ni machos ni Ni tontos, locos. ni locos, sí. Pero es que a los hombres los acusan menos de locura. Sí, sí. Los acusan más de intensidad, creo yo, pero menos de locura. Pero sí necesitamos reevaluar un poco esos criterios, así como yo, a mí de este espacio de nadie me llama mucho la atención el nombre, porque es todo lo que no debería decirse. Es más, es todo lo que hoy en día uno no le puede decir a una mujer. Precisamente porque ese es el discurso que queremos, pues como este espacio. Porque no es porque alguien más nos llame ni tontas ni locas, sino porque es un espacio donde yo me digo a mí misma, ahí, momento, esto lo miro, no lo comparto, lo reflexiono, lo cambio y avanzo. Porque hasta esas maneras de ser tan prejuiciosos muchas veces no tienen que ver con el otro, sino con lo que uno cree de uno. O sea, a veces uno ¿Qué es súper tal, duro. qué tal? Ni macho ni insensible, ¿no? Porque normalmente ese es el... Sí, ese es como
¿Tienen sentimientos? Sí, como eso es ahí donde, como que ahí es donde yo creo, sí, puede ser así, puede ser Bueno, así. ni machos ni insensibles. ¿Cuál es ese momento tuyo, ni macho ni insensible? Ese momento mío, pues es que creo que hoy en día afortunadamente estoy como muy terapiado. Un saludo a Magda, ¿cierto? Gracias por esta labor. Pero creo que hay que pasarlo de momento a actitud. Y reconociendo que la actitud está llena de caídas. Y de que uno siente que va súper bien y ahora entonces ya soy súper cool y voy súper bien y la vida te pone exactamente enfrente todo lo que te lo pone a prueba. Sí. Entonces uno vuelve y vuelve a caer en el patrón y vuelve a caer en lo que socialmente te han enseñado a hacer. Claro, porque es cómodo, es Exacto. conocido y hasta Es súper ni cómodo. lo piensas. No, lo haces intuitivamente, porque es la forma en la que cuando tú vas a tener la conversación, por ejemplo en el caso de las parejas, con tus amigos, pues es lo que tú debiste haber hecho. Pero de pronto no es lo que debiste haber hecho. De pronto lo pudiste haber hecho de otra manera. Entonces uno va súper bien ahí en su actitud permanente y la vida le pone a uno enfrente exactamente. Ya llevo 10 terapias para este momento, Sí. para esta evaluación y la vida te dice, no, No, listo. no, todavía no, todavía le falta un poquito. Hágale más, hágale más, hágale más. Ahora que hablaste de llevo 10 terapias, eso suena muy normal, Sí. pero para la población colombiana no es normal. ¿En serio? Y sobre todo porque tenemos todavía un sistema de salud Ay, no, sí. que no coloca los ojos sobre este tipo de problemáticas sociales y estos problemas de salud. Entonces, el reto que tiene Colombia es que así como tú puedes ir hoy en día al médico general, la discusión si te atienden mucho, te atienden poco, eso es otra discusión. Tú puedas ir donde un profesional de la salud mental. Entonces, claro, para nosotros y nuestro mundito, perdón lo que voy a decir, pequeño, de cosas que podemos lograr fácilmente, pues decir voy a 10 terapias es súper fácil, porque tenemos la capacidad de pagarlas. Pero allá afuera hay Eso es un cierto. mundo de gente que ni siquiera se le ocurre que puede existir esa ayuda. No, y Y eso es una cosa que socialmente deberíamos trabajar. es muy cierto, sí, si yo voy a terapia, eso no es particular, es a mis tiempos, tengo una cantidad de tiempo disponible. Exacto. Puedes parar tu día y hacerlo. No, no lo quiero hacer en el trabajo, lo quiero hacer en la noche. Pero tú no le puedes decir eso. A una ama de casa, tú le puedes decir eso a una persona que trabaja en servicios domésticos, o no le puedes decir eso al obrero que está, al joven o al man de 30 años que todos los días sale a las 4 o 5 de la mañana a trabajar como obrero, como rapi, como una cantidad de cosas que tiene la misma presión social para poder ser un modelo exitoso de hombre en su contexto, pero que le dicen, es que usted no puede llorar, usted no puede hacer esto. Tampoco puedes solicitar ayuda porque Exacto. o saca ese espacio O deja trabaja. de ganar dinero. O trabaja. Entonces, esto que a veces suele sonar muy, como me lo dijo alguna vez una amiga hablando con ella, puede sonar muy de gente como pudiente, como de gente que tiene muchas oportunidades. Esto es un problema aún más fuerte en quienes menos oportunidades tienen. Porque al final, quienes tienen la capacidad económica o social, pues reconstruyen su capacidad social y su entorno, tienen las herramientas económicas y buscan el proceso. La gran mayoría de personas no lo pueden hacer. Y eso es tan así que ahí están los datos. El 79% de los suicidios en América Latina son hombres. Entonces, es como un problema en doble vía. Entonces, no llamamos problema, es un reto en doble vía. Individual y social. Creo que tenemos un reto como en ambas dimensiones. No, pues creo que fue muy como liberador y también demasiado nutritivo este espacio, porque creo que nunca me había puesto a pensar desde la óptica de un hombre cómo vive los procesos. Siempre hablo de estos temas con amigas, con mi terapeuta, que también es pues, una mujer, entonces como que siempre el lado femenino ha primado en estos procesos para mí. Pero nunca había hablado con esto, pues como desde el otro lado, ¿no? Desde la otra óptica, decir, oigan, estos manes también sufren. Del pobre Juanci ahí todo vuelto nada, intentando salir adelante. También tienen corazón, ¿cómo así? No, pero en serio, súper chévere. Muchísimas gracias.
gracias. No, a ti, sé Nani. si tienen preguntas en casa, si lo escucharon todo. Hasta ahora todo súper bien. ¿Tienen preguntas? Por favor, escríbanlas. Si no, ¡ay! Momento de mío. Para los que no saben, tengo una marca de velas y jabones para sanar el alma y pues se llama Mío. Cada uno tiene como un enfoque, está para el amor propio, está para la abundancia, para dormir mejor, para limpiar las energías. Y el día de hoy voy a hacerle una de las preguntas que vienen en las postales de Mío. Voy a escoger el amor propio porque estábamos hablando de amor propio. Y Juanse, antes de que terminemos este capítulo, quiero saber cuáles son tus lenguajes del amor. Bueno, mi principal lenguaje del amor son los actos de servicio. Okay. Ese es mi principal lenguaje del amor y creo que después las palabras de afirmación. Esos son como mis dos formas. Tarea, Sí, la he hecho porque creo que uno necesita conocerse. De acuerdo. Y porque este tema de los hombres y la salud mental y sus emociones y su vulnerabilidad tiene como dos enfoques de verse. Desde el victimismo, que no es desde donde lo estoy planteando, ni desde donde lo estamos planteando de, ay, no, entonces ahora, no, cero, o sea, eso no es por ahí, sino de la oportunidad de mejorar, de ser mejor, de trabajar todos los días, de seguirla cagando, pero cagarla más conscientemente. Hacerlo mejor. Con lo que tiene, ¿cierto? Hacemos lo mejor que podemos. Con lo que tenemos. Entonces, y cada vez vamos a tener más. Entonces, desde ahí creo que hace como parte de eso. Y quiero también que el lenguaje del amor no es solo hacia tu pareja o hacia, bueno, mi lenguaje del amor en el servicio está muy ligado a mi historia de vida, y a mí, ¿cierto? Y lo paso allá. Pero también a ti mismo. Es decir, yo me río mucho, no sé si han visto al Mindo, que entonces el tipo arremeda a las mujeres. Sí. Que entonces la vieja que se levanta y entonces la vela y cierto y hace como la parodia. Entonces estos días le decía a un amigo, ¿qué pasa si yo cojo mis redes sociales y subo un video de esos? Yo que me levanto y tengo mi ritual, que es diferente, ¿no? Pues no, es lo que a mí me gusta. Rituales, señores, mío. ¿Cierto? Entonces yo me tomo mi café negro, mi buen café como me gusta, y me monto en mi bicicleta y me voy a montar bicicleta y vuelvo, pero también es un ritual. Entonces, eso parte, yo creo que los actos del amor propio y de reconocerse que esto no es desde el mundo del victimismo, sino desde el mundo de la oportunidad de compartir y de ser más. Y de, sabes lo que te gusta dar, entonces vas a tener como muchas más oportunidades para expresarlo y también para recibirlo. Exacto. Entonces, bueno, eso fue todo por hoy en Ni Tontas Ni Locas, o ¿cómo se llama ahora? Ni machos ni insensibles. Bueno, feliz noche a todos. Chao, gracias.